Antes de proseguir con el episodio, les recuerdo que pueden suscribirse a mi Patreon con un solo $1 y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pero con $5 podrán acceder a contenido exclusivo, como por ejemplo, y recientemente que hice un episodio donde di pensamientos extendidos sobre The Killer. Pueden acceder a la plataforma desde la descripción de este episodio escribiendo patreon.com/10a15 o suscribiéndote directamente en Spotify. Muchas gracias por el apoyo. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Desire Lines. Esta película todavía no tiene fecha de estreno, pero tan pronto está disponible en alguna plataforma Video On Demand, les dejaré saber en la descripción de este episodio. Así que, sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Desire Lines es un proyecto dirigido por Jules Roskam y es escrito por Nate Gualtieri. Y el elenco lo compone Theo Germain y Aiden Hakimi. Y básicamente Desire Lines trata sobre un hombre transamericano iraní que viaja a través del tiempo a un archivo LGBTQIA+, para entender su sexualidad. Se encuentra con su pasado y presente durante un viaje erótico y de autodescubrimiento. Disclaimer, esta película tiene un contenido sexual y hay comentarios decorativos hacia la comunidad LGBTQIA+, lo cual sugiero discreción. Pues este documental estrenó en Sundance y no sabía mucho de ello, pero había leído como que la sinopsis y me parecía bastante interesante. En esencia, este proyecto, más allá de ser una película o un documental, es básicamente un híbrido entre los dos. Hay sus testimonios de personas trans, mayormente hombres trans. Tiene entre medio estas secuencias o estas escenas en donde hay una narrativa o hay un elemento ficticio de por medio que trata de irvanar o trata de unir esos elementos y esos testimonios de por medio. Pero en cierta forma este proyecto actúa más como un mosaico a la comunidad LGBTQIA+, especialmente la comunidad trans. Y en cierta forma la manera en cómo la película habla sobre la comunidad trans y cómo pues explora los conceptos de la identidad, cómo la película explora ese concepto de la identidad, sobre el amor propio, sobre estar orgulloso de uno mismo. En verdad, en ese aspecto, el proyecto llega a ser bastante interesante y está bien hecho. En su mayoría diría que pues, gran parte de ello tiene que ver por eso, por los testimonios que se ven en pantalla, en que pues, son personas que existen en la vida real, que pues nada, tú estás viendo sus testimonios en pantalla y fácilmente tú pudieses ver un documental solamente de eso. Pero este proyecto no es eso. Como dije, es una mezcla de otras cosas más y a pesar de que tiene elementos buenos y los temas que está hablando son bien interesantes, mi problema está en eso, en que es un proyecto que quiere hacer mucho a la misma vez y que la duración del mismo es bastante corto o es bastante corta para todo lo que quiere hacer en el mismo. Pero en la manera en cómo habla sobre la comunidad trans, las vicisitudes debido al prejuicio establecido por el ámbito conservador, el orgullo de quién una persona es y la lucha por sencillamente ser libres del qué dirán, en verdad pues es eso lo que hace que el documental sea bastante poderoso. Y el proyecto en sí abunda mucho estos temas y la manera en cómo los abunda y cómo, establece estas complejidades de interacciones, pues al final lo que importa pues es la felicidad de la persona y mano, cómo te lo presenta y cómo tú ves esa aceptación de uno mismo o de una persona, en verdad es bastante hermoso. También en el documental se da un poco sobre la historia con respecto a lo acontecido en la comunidad trans, especialmente en la epidemia del SIDA en los 80. Se enfoca bastante en la vida de Lou Sullivan, que fue una figura clave en la comunidad trans y que gran parte de ello y que gran parte del activismo y la labor que hizo Sullivan fue la base para poder entender los conceptos de la identidad de género y
la orientación sexual. Y fácilmente esto también pudo haber sido otro documental, pero aún con eso, los momentos donde llegan a hablar sobre su vida y sobre el legado que él hizo, en verdad es bien impresionante y es bastante, emocional. Y es eso. Nuevamente, esto es una pieza que es como un mosaico. Y como una pieza que nos presenta una perspectiva sobre las experiencias de personas trans, es revelador e interesante y conmovedor. Pero el problema está en eso, en que a veces su factor documental, que aunque es sumamente interesante y bien instructivo, termina como que opacando su componente narrativo o cinemático. Y gran parte del problema está en que en sus momentos narrativos pues terminan careciendo de una profundidad en los arcos de los personajes. Y aunque entiendo que en parte esto es una pieza introspectiva y onírica, el problema está en que al principio pues tú piensas de que tú vas a ver una película o que pues va a haber una narrativa de por medio, pero no es así. No es del todo eso. Y había algo, en verdad, que había un potencial a nivel narrativo y a nivel actoral que pues me tenía bastante intrigado, porque las actuaciones que dan Theo Germain y Aiden Hakimi son muy buenas, pero su arco narrativo, por lo menos lo que sucede en pantalla, no son suficientes para poder pues establecer un buen arco de personajes. Solamente son escenas que están para complementar o por lo menos darle apoyo a lo que se dice en algunas escenas o en algunos testimonios. También diría que la edición es un tanto cuestionable en algunos puntos. En parte se dejan ver unos cortes que se hacen mayormente en unos tiros largos. Claramente tú puedes ver el corte. Y en otros momentos hay unos lapsos de tiempo o unos baches que se dan en donde en realidad se está perdiendo tiempo que fácilmente que se pueda haber beneficiado o de más tiempo viendo estos testimonios o de desarrollar un poco más la narrativa que se pudo haber dado en esos momentos cuando pasa a su tangente más cinemática. Básicamente, en esos momentos donde pasan esos baches, estás viendo este encuadre en donde vemos esta interfaz de una computadora mientras acomoda una información en un tema o en una carpeta en específico sobre un concepto en sí, y se tarda bastante acomodando y enseñándonos esta interfaz de la computadora que si lo ves en una pantalla de un televisor, pues en realidad no estás viendo bien lo que se está diciendo y no estás viendo bien la información que se da en la pantalla porque está bastante pequeño y probablemente en una pantalla de cine se viese mejor o se pudiese ver mejor, pero en un televisor no logra discernir bien y en verdad pues se siente como pues eso, como una pérdida de tiempo que pudiste haberlo beneficiado o que pudiste haberlo aprovechado en más testimonios o darle más espacio a los testimonios o en desarrollar un poco más ese elemento narrativo de ficción. En parte yo entiendo de que está rompiendo la cuarta pared, pero aún así se tarda demasiado para dejarte claro el punto. Pero fuera de eso, el poder que tiene a nivel temático y los testimonios que se dan en pantalla son tan impresionantes y son tan interesantes y que son y están llenos de información y son tan reveladores que en verdad vale la pena ver el documental a pesar de sus fallas. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram, juanes.pr. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de PayPal como AngelesPR. Pero también me pueden ayudar sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, al igual que me pueden buscar en YouTube como Angeles_PR. Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.